Argentina, la renovación del diseño. Haremos un recorrido por los hitos más importantes de Argentina y la renovación del diseño en el periodo entre la década del 70 y el inicio del siglo XXI. En la década del 70, Argentina era un país que no solo había sufrido cambios drásticos en su democracia, sino también en su cultura. En 1970, el peronismo, que ya había estado en el poder por 10 años consecutivos, se ve interrumpido por fuertes golpes militares. En 1973, al finalizar el cuarto golpe de Estado, queda al mando Héctor José Cámpora, quien renuncia dejando al mando al presidente Juan Domingo Perón. Perón, que se encontraba muy enfermo, muere en 1974, dando paso a la asunción de su esposa María Estela Martínez de Perón, quien finalmente es derrocada por la dictadura militar el 24 de marzo de 1976. Fue la más sangrienta de la historia argentina. En estos años se utilizó la violencia de Estado sistemáticamente. La dictadura tuvo una política cultural de alcance nacional, una estrategia de control, censura, represión y producción cultural. Además, se va a valer de los medios gráficos y la propaganda para instalar su mensaje de orden y apuntalar las iniciativas neoliberales. Argentina ya se encontraba inmersa en el diseño. La apertura de universidades e institutos había logrado la instrucción e investigación, experiencias técnicas, visuales y artísticas. En las artes visuales, esta década tuvo 3 periodos sucesivos. En los comienzos va a haber nuevas experiencias modernas, un estilo que se va a encontrar entre lo moderno y el comienzo de una etapa posmoderna. El Estado ya había adoptado el diseño moderno como suyo, utilizándolo en entornos públicos como señalética de instituciones hospitalarias y en la vía pública. El ejemplo más reconocido fue el Plan Visual de la Ciudad de Buenos Aires de Ronald Shakespeare, su hermano, y Guillermo Gonzalo Ruiz, que desarrollaron en 1971 un sistema de señales peatonales, vehiculares y reglamentarias de la ciudad. Es considerado un hito vanguardista del diseño urbano. En segundo lugar, el periodo de radicalización política, que se da entre 1973 y 1976, es un momento en que se borran las fronteras entre acción política y acción artística, dando origen a un arte para la revolución. Entre 1976 y 1979 se promueve el tradicionalismo y los valores como orden, disciplina y familia. La dictadura construyó un andamiaje retórico imaginario sobre la realidad del país y lo difundió a la sociedad utilizando los medios de comunicación de masa. En este contexto, el fútbol fue utilizado como coartada. Se promocionaba el Mundial de 1978 en Argentina junto con la televisión a color. En el logotipo vemos cómo las tiras laterales simbolizan los brazos y manos de Juan Domingo Perón, saludando desde el balcón de la Casa Rosada. Además, el uso de recursos es mínimo, colores nacionales y tipografías sans serif. En el afiche vemos una ilustración con influencias del estilo internacional, su diagramación, la imagen objetiva con una paleta reducida y la tipografía moderna lineal. La mascota fue diseñada por los estudios Manuel García Ferré. Se basaba en el estereotipo de la imagen del gaucho típico y tenía un estilo de ilustración de las historietas de la época. En la década del 80, el país atravesó varias emociones, dadas tanto por conflictos bélicos como el fin de la dictadura militar. En 1982 se desató la Guerra de Malvinas, un conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido. En 1983, Argentina regresa a la democracia. Tras las elecciones presidenciales, asume el poder Raúl Alfonsín. El radicalismo toma un país devastado, endeudado económicamente y con una industria destruida. En 1989 se da la hiperinflación, una crisis económica que duró hasta 1990 y la causante de la renuncia del presidente. El final de la década va a llegar con grandes innovaciones tecnológicas. Comienzan a aparecer las primeras computadoras personales con capacidades gráficas ilimitadas y con una interfaz gráfica masiva. A partir de esto van a aparecer nuevos programas de autoedición y retoque de imágenes, y otra gran innovación va a ser el CD, que causó gran revolución en la música. Finalmente, los medios audiovisuales de masa, como la televisión, se va a instalar en la sociedad, dando surgimiento a la videocultura. Con la Guerra de Malvinas, la dictadura usó el lema de argentinos a vencer para buscar el apoyo de la sociedad. La campaña se extendió en el medio televisivo y gráfico. En la gráfica se puede ver el recurso de la fotografía. Aparecen distintos trabajadores con el pulgar hacia arriba, la señal elegida para acompañar el lema, y con una tipografía sans serif robusta en el centro para generar más presencia. La vuelta de la democracia va a traer consigo una campaña electoral novedosa en cuanto a la gráfica y publicidad, como fue la de Raúl Alfonsín, en donde va a dominar la imagen del candidato presidencial y se le va a dar suma importancia a la participación en los medios de comunicación visual. Con el retorno a la democracia, Argentina se convirtió en una extensión para la experimentación del arte. Esos años de cambios políticos resultaron en una explosión creativa que vio florecer las artes visuales, el teatro, la música, las publicaciones alternativas, la moda y lugares no tradicionales como puntos de encuentro para performance y espectáculos de toda índole que satisfacieron las necesidades expresivas luego de la censura, generando así un boom cultural. En el ámbito de la enseñanza, a partir de los años 84 y 85, con la reapertura democrática, las carreras de diseño comienzan a ser creadas en otras universidades nacionales, iniciando el segundo periodo de consolidación del diseño como disciplina universitaria. Se genera así la segunda ola de diseñadores con nuevas ideas y propuestas conceptuales. Un ejemplo claro es Alejandro Ross, egresado de la UBA. En los años 80 se construyeron distintos actores sociales que protagonizaron un renovado activismo cultural. Los jóvenes, y entre ellos los artistas, fueron los protagonistas de los cambios que se avecinaban. La noción de juventud, que había sido sinónimo de subversión, inicia un proceso de mutación en su significación como valor positivo para los nuevos tiempos. La ilustración va a cambiar y se va a indagar más en los colores y la libre expresión interrumpida por la gráfica gris de la dictadura. Se generan cambios en el ámbito editorial como el diario Clarín y la revista Humor, la cual fue un ejemplo de periodismo gráfico que caricaturizaba a los militares y personajes políticos, mostrando resistencia durante el régimen militar. También la revista tipográfica de Fontana fue innovadora ya que estaba dedicada exclusivamente al diseño y a la tipografía.
Luego del conflicto bélico, las letras del rock se configuran en torno a este clima de reestructuración política. Las tres principales temáticas que abordan van a ser la celebración y liberación del cuerpo en su dimensión erótica y festiva, el testimonio y la denuncia de la represión sufrida y la crónica sobre este nuevo presente democrático que se está experimentando. Algunos ejemplos son Los abuelos de la nada, que se centran en el pasado reciente, aludiendo al conflicto bélico, Charly García, que hacía alusión directa a la violencia del exilio y que además en su disco Los dinosaurios enuncia por primera vez la noción de desaparecido. Los dos grupos de rock más emblemáticos que van a resaltar en el ámbito estético y del diseño van a ser Soda Stereo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Cuando el diseño empezó a emerger en el país, la industria y las bandas comenzaron a mirar con agrado la participación de los profesionales de diseño en sus discos. Los Redondos van a ser una figura con una poética hermética, en donde las multitudes enteras se van a reconocer en sus letras. El diseñador más destacado dentro del rock fue Rocambole, que realizó junto a Los Redondos el diseño de discos como Gulp en 1985 y Octubre en 1986. En la etapa de Octubre, la idea, según relató Rocambole, era homenajear a todas las revoluciones de la historia de la lucha de los oprimidos contra los agresores. Con el lanzamiento del nuevo formato CD se incorporó una nueva imagen, hoy en día icono de la banda, donde se muestra a un esclavo con un grito de revolución. Otro ejemplo importante del diseño discográfico es la banda Soda Stereo, quien fue el primer grupo en afirmar una identidad manejando los códigos generacionales donde predominaba la imagen integral. Signos de 1986 fue el primer disco de rock nacional editado en formato CD en el país. Para la tapa se buscó algo abstracto y para la contratapa se eligió una foto distinta para representar a cada canción. Por último, destacamos el diseño discográfico de Virus, quien convocó al artista plástico Daniel Melgarejo, quien ilustró su interpretación de las superficies del placer en 1987. En ella se muestran unos glúteos azules y desnudos, en primer plano, sin evidenciar a qué género pertenece. Fue una innovación en el sentido en cómo se representa y se concibe el cuerpo, y la elección del modo ilustrativo despersonaliza, generaliza y establece una distancia de cualquier posible referente. Al final del siglo, el país se va a introducir en el neoliberalismo, teniendo una visión economicista que reinará en todos los ámbitos de la sociedad y el marketing será imprescindible. En 1989, Carlos Menem es elegido por sectores populares como representante del justicialismo, aunque la práctica promulgó ideas sociales y economías neoliberales. Se produce la privatización de grandes empresas de servicios estatales, se abre la economía a la inversión extranjera y se data el tipo de cambio del dólar estadounidense conocido como el 1 a 1. En el 2000 va a asumir Fernando de la Rúa, quien mantiene las líneas del gobierno anterior. En consecuencia sucede la crisis del 2001. El descontento social se hace presente y se producen protestas espontáneas que finalizan con el gobierno. Finalmente, en 2003 asume el gobierno Néstor Kirchner, quien planteó políticas económicas y se caracterizó por llevar políticas públicas e incorporar una importante visión de los derechos humanos. El diseño de esta época está relacionado a la privatización de las empresas, realizando programas complejos de identidad corporativa, a los estudios nacionales y a los estudios internacionales con socios locales. El diseño y comunicación visual será clave para llevar esta visión economicista emparejándose con el marketing. Municipios e instituciones públicas y culturales se ven forzadas al cambio de imagen, realizando también programas de diseño con el objetivo de vender o posicionar las instituciones. Por ejemplo, Entel, una empresa nacional de telecomunicaciones argentina, creada en 1946 por Perón, que en 1990 se dispuso su privatización por parte del gobierno de Menem. En consecuencia, se decretó la división de la red de telecomunicaciones en dos áreas: la región norte, que se transfirió a Telecom, y la región sur, a Telefónica. Y por último, la reconocida empresa YPF, que siempre estuvo ligada al desarrollo del país. En 1922, su logotipo tiene una identidad nacionalista tanto en los colores como en la asimilación del logo con la escarapela. En 1996 se privatiza y pasa a ser una sociedad anónima, viéndose un cambio rotundo en los colores y en la tipografía. Por último, en 1998 la compañía española Repsol se convierte en accionista mayoritaria. La intención de permanecer asociada del país desaparece. La marca empieza a llamarse Repsol YPF y sus colores remiten a aquella nación ibérica. Entendemos cómo a través del tiempo la comunicación visual opera en la cultura y en el contexto, cambiando los signos y el lenguaje que utilizan para adaptarlos a las distintas circunstancias culturales, sociales y económicas del momento. Por esta razón damos gran importancia a la década del 80, en donde reconocemos que la cintura que atravesó el país y los actos de represión que sufrió la cultura y el arte permitió al diseño revitalizarse generando nuevas expresiones.